Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y el presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, suscribieron este lunes 4 de mayo un convenio de cooperación para atender a los sectores en condiciones de vulnerabilidad de la provincia. La Cámara de Comercio de Quito concretó el acercamiento a la institución en el marco del proyecto Canastas Pichincha Solidaria del gobierno provincial, reconociendo la seriedad y gestión oportuna en la donación de alimentos, así como también la importancia de la reactivación productiva en la provincia al adquirir los productos a las asociaciones de la economía popular y solidaria. El proyecto piloto de la Canasta Pichincha Solidaria inició el pasado 19 de marzo con productos como tomate riñón, cebolla paiteña, zanahoria, acelga, apio, pimiento, brócoli, coliflor, habas, papas, lechuga, choclo, remolacha, queso, frutas. Hoy por hoy, esta oferta ha crecido. Un gusto saludarle a Patricia Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Estamos listos, ¿no? Si nos escucha. Estamos listos, les escucho. Encantado saludarle. Digo, esto es una muestra muy interesante de una alianza estratégica, sector privado y público, que en momentos actuales, evidentemente, requiere de todo el esfuerzo de todos los sectores ecuatorianos para atender de manera solidaria la emergencia que vive el país a propósito de la crisis sanitaria. Esto también, como usted mismo lo ha señalado ya, permitirá hacer un inicio de lo que puede ser la pauta para la reactivación productiva y enfocar una suerte de plan piloto que podría avanzar en el tiempo luego de la época post-COVID, que por cierto va a ser muy larga. Le pido entonces unas reflexiones sobre el tema. Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Pichincha. Mire, básicamente nosotros creamos en Quito, ante el problema que existe, el problema económico y el problema social, creamos un comité privado de crisis. Y dentro de este comité privado definimos trabajar con 3 equipos de trabajo, uno que se dedica a los alimentos para ayudar a los más vulnerables, donaciones y entrega de alimentos, la otra donaciones en insumos médicos y el tercer grupo de reactivación económica. Dentro del grupo que creamos, que lo dirijo yo, acerca de donaciones de alimentos, hemos hecho convenios. Trabajamos con el arzobispo de Quito, con el Centro del Muchacho Trabajador y los Jesuitas, con el Banco de Alimentos, con el MIES y con la Prefectura del Pichincha ahora. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Creemos que todos debemos cooperar para ayudar a los sectores más vulnerables de la sociedad que en este momento se están quedando sin alimentos. Me llamó mucho la atención y al acuerdo que llegamos con la prefecta fue que nosotros podemos comprar los alimentos a los proveedores de la prefectura, que son agricultores pequeños, y hicimos una evaluación de los kits, de las canastas que ellos venden, hicimos una evaluación y hicimos un comparativo con un nutricionista del costo-beneficio de esas canastas. Y las canastas que está repartiendo la prefectura y que producen los proveedores de la prefectura se adecúan muy bien a las necesidades de los sectores más vulnerables. Entonces, para nosotros, la lógica es: tenemos que colaborar con quien puede darnos alimentos de buena calidad, vendernos alimentos de buena calidad, para que a su vez nosotros también podamos repartirlo a los sectores más vulnerables. Entonces, mire, en este momento todos debemos poner el hombro, todos debemos cooperar. Si la prefectura está haciendo un buen trabajo, nosotros debemos apoyarle en ese sentido a la prefectura. Si el MIES está haciendo un buen trabajo, debemos apoyarle en ese sentido al MIES, y lo propio con el Banco de Alimentos, lo propio con el Centro del Muchacho Trabajador y con quien quiera unirse a esta red, porque hemos creado una red de entrega de alimentos. Hemos recibido alimentos al granel, hemos entregado más de 200 toneladas de alimentos, hemos llegado a más de 200,000 personas como sector privado. Y en buena hora, mire, en este momento debemos dejar las ideas, las diferencias que podamos tener en cuanto a ciertas ideas, y debemos trabajar juntos por el bien de la sociedad, de los más pobres ecuatorianos, además.
Patricio, buenos días. De saluda Licenia Espinel. ¿Cuántas canastas van a adquirir ustedes como Cámara de Comercio y dónde se realizan estas entregas? ¿Cuál es el esquema que ustedes han adoptado para realizar esta entrega y cerciorarse de que estas en verdad lleguen a los sectores más vulnerables de la ciudad de Quito? Nosotros trabajamos de distintas maneras. Primero, recibimos de sectores vulnerables información acerca de las necesidades de diferentes barrios. También trabajamos en ese sentido hemos hecho un convenio con la Cruz Roja, también con el Banco de Alimentos. Entonces, trabajamos con organizaciones donde llega la gente de escasos recursos o donde pide ayuda a la gente de escasos recursos. El arzobispado, a los alimentos que compramos a los proveedores por darle un ejemplo de la prefectura, los entregamos al Arzobispado de Quito, que a su vez tiene algunos sectores vulnerables dentro de las distintas parroquias. Y sabemos, evidentemente, que la iglesia, las iglesias, a su vez, dentro de las diferentes parroquias, atiende a la gente más necesitada. Lo mismo en el Banco de Alimentos. No es de ahora, sino que desde los últimos años atienden a población vulnerable, a gente de la tercera edad, grupos que no pueden acceder a alimentos. Lo propio con el Centro Muchacho Trabajador, que está trabajando en el norte, que está llegando una gran cantidad de gente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo procedemos? Recibimos las donaciones, ya sea en kits o en dinero, o en alimentos al granel. Entonces, según lo que vamos recibiendo y vamos receptando de las diferentes organizaciones o de diferentes poblaciones, les dirigimos a esta gente, al Banco de Alimentos, por dar un ejemplo, y en base a eso repartimos los alimentos. Ahorita estamos también tratando de crear un banco de alimentos en Esmeraldas, por darle otro ejemplo. Ahora, uno de los aspectos sin duda fundamentales que debe estar en mente la Cámara de Comercio, y está en mente evidentemente los gobiernos locales y del gobierno nacional debería estar, es este de la reactivación productiva. Se puede tomar como modelo, no sé si piloto, pero como referencia, este tipo de producción y comercialización directa que se hace para la construcción de estas canastas solidarias, que evita lo que ha sido una lucha de toda la vida, ¿no? La eliminación del intermediario para favorecer evidentemente al productor original y poder comercializar directamente los productos abaratando costos. De pronto nos sirve, digo, la experiencia para comenzar a implementar modelos nuevos y creativos, ¿no, Patricio? No, mire, definitivamente, porque lo que hemos aprendido es que existen productos de excelente calidad, Claro. Alto grado de proteína en esos kits que están vendiendo los agricultores pequeños, proveedores de la prefectura de Pichincha. Mire, que podamos nosotros en esta necesidad encadenar para que sigan produciendo los agricultores, está muy bien. Oye, lo propio vamos a hacer con Pachacutic, que también tiene productos que los estamos evaluando. Entonces, mire, es importante en este momento ayudar a la gente que está trabajando. Y eso está muy bien. Todos nos podemos beneficiar hasta cierto punto. Y es bueno que la gente conozca que existen esta calidad de productos en las zonas rurales. Y en algún momento, mire, con ciertos proveedores de acá de la ciudad, ponerlos en contacto, porque además de eso también podemos trabajar en cuanto a la reactivación, como usted bien lo menciona. Pero sí, es una alternativa para ayudar al que está trabajando y se mantenga un encadenamiento con el campo. Porque acuérdense que el Ecuador, el futuro que tiene es agrícola. Y por ahí tenemos que salir, tiene toda la razón. Empujar un proceso de industrialización del sector agrario, que también ha sido otra de las metas de toda la vida, que no se ha logrado cumplir para cambiar la matriz productiva y poder tener oferta de productos de calidad, evidentemente que se comercialicen en las grandes ciudades. Este sería otro de los objetivos, ¿no? Evidentemente, mire, lo que ha faltado en el Ecuador es una estrategia de desarrollo productivo. Ha faltado que en el campo podamos trabajar unidos con la industria que procesa y trabajar en el proceso de venta, que es la exportación. Entonces, si nosotros podemos trabajar en productos de la sierra ecuatoriana, del campo ecuatoriano en general, no nos debemos cerrar la sierra, que se puedan procesar a precios competitivos para que se puedan consumir no solo en el Ecuador, pero para que también se puedan consumir en mercados internacionales,
bueno, ahí no tendremos que depender del petróleo, ahí no tendremos que depender de la minería. Con ese dinero podríamos utilizarlo para un fondo soberano, justamente para, en el caso de estas emergencias, mitigar las crisis. Pero el Ecuador, totalmente de acuerdo en lo que usted plantea, el Ecuador necesita un plan de desarrollo productivo, una estrategia de desarrollo productivo donde podamos trabajar desde el campo hasta las exportaciones, hasta llegar a países afuera. Y debemos definir cuáles son los productos y debemos definirlo en base a la demanda afuera. Pero eso es algo que quedamos debiendo todos los ecuatorianos a los sectores rurales. Patricio, ¿cuánto tiempo va a durar este convenio? Y en base a esta experiencia, que por lo que usted dice es bastante positiva, ¿se ha pensado en mantenerlo, aprovechando esta experiencia, como algo que vaya más allá de la emergencia sanitaria, tomando en cuenta que la situación después de que esta emergencia termine, el post-coronavirus, va a ser totalmente distinta de la realidad que estábamos acostumbrados a vivir? Sí, mire, definitivamente no, durante la emergencia sanitaria, evidentemente vamos a mantener el convenio, pero yo creo que más allá de eso, hablando de la reactivación económica, hablando de alternativas, ¿no es cierto?, para poder ayudar a distintos sectores, creo que tendremos que mantener el convenio por un tiempo más, porque el Ecuador va a estar en una crisis durante este año, no tengo la más mínima duda, y será muy duro recuperarnos y vamos a tener que trabajar con acuerdos para ver cómo de una manera muy pragmática podemos trabajar con los distintos sectores de la sociedad civil. Entonces esto tiene que durar más allá de la crisis, si esa es la pregunta. Y también cambiar un poco la mentalidad del sector comercial en términos de consumir más lo nuestro, producir lo nuestro, potenciar la calidad de lo nuestro y consumir lo nuestro, disminuyendo un tanto las importaciones, Patricia. ¿La nueva realidad así lo va a exigir o no? Mire, no necesariamente. Lo que yo sí le digo es que el Ecuador tiene que volver a ser competitivo. Y creo que la economía ahora se va a ajustar por sí misma, sola. ¿Por qué? Porque, mire, el Ecuador es un país caro. Es un país caro por un montón de motivos. Las cargas, los aranceles, los impuestos al consumo especial. Creo que debemos cambiar de modelo para que justamente los productos que nosotros producimos en las zonas rurales, los productos que se producen en las industrias ecuatorianas, sean más asequibles, no solo para el ecuatoriano, pero también para el consumidor extranjero. Entonces tenemos un reto por delante y estoy de acuerdo con usted. Sí, debemos promover a que se desarrollen los sectores ecuatorianos, pero debemos hacerlo trabajando en la competitividad, pues, haciendo lo lógico, la competitividad, la educación, la estrategia de desarrollo productivo, la inversión en nuestros campos, la producción en nuestros campos. Mire, en zonas como en el centro del país, en la Tacunga, hay unas buenas plantas de brócoli que exportan una buena cantidad de producto. Este es el tipo de modelos que necesitamos porque los campesinos tienen que volverse empresarios del agro y a eso tenemos que llegar, encontrar la variedad de semillas adecuadas para que en los sectores adecuados se produzcan los productos adecuados para que podamos exportarlos, más allá de los 17 millones de habitantes, que estoy totalmente de acuerdo. Yo soy más ambicioso en ese sentido. Yo creo que el Ecuador no solo debe depender del consumo local, el Ecuador, para que salga adelante, tiene que ir más allá de los 17 millones de habitantes. Y además, lo que produzcamos de una manera competitiva, tenemos que venderlo. Y además la gente más pobre necesita alternativas en cuanto al precio. Entonces, el día de mañana usted me dice, mire, voy a prohibir la importación de taladros de la China. Y entonces un pobre... un plomero, qué sé yo, alguien que necesita un taladro, tendrá que gastar más para comprar un taladro ecuatoriano. Esa no es la realidad, pero yo estoy seguro que debemos hacer un cambio de modelo que gire en torno a que se puedan hacer buenas cosas. Exactamente lo que usted dice, equilibrado.
Patricio, ¿se han establecido ya directrices para un eventual retorno paulatino a las actividades productivas? El alcalde de Quito ha señalado que las empresas deben contar con las medidas de seguridad necesarias, entre ellas se ha mencionado el transporte, además del tema sanitario. De las agremiadas a la Cámara de Comercio de Quito que usted representa, ¿cuántas empresas están listas para dar este paso de retornar a la actividad productiva, obviamente dentro de los parámetros que han establecido las autoridades? ¿Cuántas tienen ya estas condiciones sanitarias establecidas o organizadas para dar este paso? Mire, muchas empresas, muchos socios de la Cámara de Comercio de Quito, algunas empresas ya tienen sus protocolos definidos durante el mes de abril y durante el medio mes de marzo. Vienen trabajando en adecuando sus protocolos para poder reactivar sus actividades, porque acuérdense que al principio íbamos a regresar a la reactivación durante el 17 de abril. Entonces, estas empresas han creado su protocolo. Nosotros como Cámara hemos hecho lo propio. Tenemos un protocolo bien documentado, con buenos lineamientos, que también lo proveemos gratis a cualquier empresa en el país. Pero más allá de eso, en este momento tenemos que seguir con un orden, porque el país ya no aguanta más, porque el desempleo sube todos los días. Hoy día, fíjese en un tuit que vamos a enviar como Cámara de Comercio de Quito, donde vamos a mostrar las cifras del IES, que son escalofriantes. Sí. Entonces, tenemos que hacer lo propio en este momento y es, señores, tenemos que tener un plan de reactivación. En este momento el COE está aceptando pilotos, tenemos que aplicar a los pilotos, las empresas que pueden contar ya con un protocolo donde se puede evitar los contagios por medio del distanciamiento, transporte, higiene, todo lo que se puede hacer. Y eso tiene que hacerse lo antes posible, iniciando la próxima semana. Muchas operaciones tienen que arrancar si cuentan con su protocolo y la facilidad de hacerlo. Pero más allá, durante la tercera semana de mayo ya deberíamos empezar a activarnos por sectores en general que ya cumplan con los protocolos. Evidentemente, la gente tiene que estar consciente de que es peligroso no cuidarse, de que si es que no siguen los lineamientos dentro de sus locales puede volver un contagio masivo, se puede dar un contagio masivo y se pueden volver a paralizar las operaciones, lo cual sería fatal para la economía ecuatoriana. Pero lo que yo le digo es, vamos adelante con todos los pilotos que podamos, vamos adelante desde la tercera semana con un plan de reactivación ya por sectores, porque ¿sabe qué? Ya no da más la economía. Siendo responsables, ojo, nadie habla de que queremos que se contagie, la salud es lo primero que debemos salvaguardar para todos los ecuatorianos, pero es hora ya de salir a trabajar prudentemente. Capital, primero sobre el hombre o viceversa, Patricio. Lamentablemente, si es que seguimos así, nos vamos a morir de hambre. Entonces, hay que trabajar. Es decir, fundamental. Pero por supuesto, pero el mes de mayo, oiga, si es que no hay actividad en el mes de mayo, ya quiebran la mayoría de empresas. Lo que yo le estoy diciendo es una realidad, números, liquidez, ya no hay liquidez en el sistema. Ahora, tenemos que impulsar una activación ordenada, con precaución. Pero evitando lo que usted ya dijo, evitando despedir trabajadores, evitando el desempleo, que lo que va a hacer es disminuir la demanda. Pero lamentablemente ya se han producido, y le pido su comentario, cualquier cantidad de gente desempleada. Pero por supuesto, pero usted ¿por qué cree que hay cualquier cantidad de gente desempleada? Porque también muchísimos negocios han cerrado, señor. Pero también aprovecharon esta argumentación de negociar las partes. Y bueno, chao a mucha gente que necesitaba estar ahí. La gran mayoría de negocios o han tenido que hacer recortes porque si no, no pueden mantener la operación del negocio, sino tienen que cerrar el negocio. La gran mayoría. Y segundo, una buena cantidad de negocios han cerrado. Si existe un abuso, nosotros nunca vamos a estar de acuerdo en un abuso, evidentemente, pero hay una realidad que no es menor y es que el 75% del sector productivo no ha tenido ingresos desde el 17 de marzo. Entonces, imagínese, ¿cómo opera así? No tiene opción, no puede pagar a su personal, no tiene ventajas del gobierno y ¿qué es que vivimos del aire? No hay cómo y por eso tenemos que ser prudentes en la reactivación. Tenemos que trabajar con las autoridades para que en algo ayuden por vía de créditos a mantener ciertos negocios. Y esa es la realidad. Por ahí es que haya créditos del régimen para poder, evidentemente, sostener a las empresas. Porque lo otro, despedir a los trabajadores,
disminuir la demanda. ¿Cómo las empresas se sostienen si no hay demanda? Lo que tenemos que hacer es que la economía vuelva a crecer, dar incentivos a las empresas para que contraten a más gente, cambiar las leyes laborales, las leyes tributarias, el código monetario para que entre la banca internacional al país, los sectores estratégicos que vengan a ser administrados por las empresas privadas para que puedan invertir y puedan contratar a gente, el IES que puede invertir en el sector privado. Señor, necesitamos un cambio de modelo, no podemos seguir con más de lo mismo, caso contrario, terminaremos muy mal en el Ecuador. Pero ya no le queda tiempo al régimen, lamentablemente, para ese cambio de modelo. Le agradezco, Patricio. Muchas gracias. A usted. En Punto Noticias, la noticia vive.